Bienvenido a Dalepsia Ser, un podcast para ti cada semana. Hola, muy buen día tengan todos amigos escuchas de Dalepsia. El día de hoy vamos a escuchar un nuevo podcast en el cual trataremos un tema que está muy sonado en la actualidad debido a todo esto del virus y todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Este tema, que no es nuevo, pero que sí es muy común en nuestra actualidad, es la ansiedad. La ansiedad, desde el punto de vista clínico, es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Es una angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis. Pero bien, vamos a ver por qué de repente empezamos a sentir malestar y preocupación. ¿Por qué de pronto sentimos que nuestro corazón late a toda velocidad? Sudamos, nos mareamos, el mundo como que da vueltas vertiginosamente, nos llega a doler el estómago. Si alguna vez hemos sufrido estas experiencias, entonces sabremos perfectamente de lo que hablamos. Son momentos en los que nos preguntamos, ¿por qué tengo ansiedad? La ansiedad es ese malestar que como que nos dice que algo va a suceder, pero es totalmente incierto, es un estado mental como tal, y al decir un estado mental no significa que pueda ser o que tenga que ser permanente, puede ser pasajero. Es una afectación totalmente real que puede ser tratada de manera psicológica sin medicamentos y que ya en casos muy extremos requiere de medicamentos ansiolíticos. Generalmente depende mucho de nuestra capacidad de control mental y de nuestra tranquilidad mental el hecho de poder sobrepasar a la ansiedad. Lo primero que debemos entender en este punto es que la ansiedad es una respuesta a una situación que anticipamos como peligrosa. Es decir, a veces percibimos amenazas que no están en el presente, pero que damos casi por hecho que seguirán o que se presentarán en el futuro. Pongamos un ejemplo. Nos dan miedo las arañas. Es un pánico atroz. Sin embargo, en un momento dado podemos anticipar y creer que puede estar casi en cualquier sitio. Al coger la ropa nos puede salir una araña porque estuvo tendida afuera. Al ir al baño, porque pues las arañas gustan de los lugares húmedos y calientitos. O inclusive al cruzar el umbral de la puerta. Muchas personas que sufren de este detalle de aracnofobia, en realidad lo que sufren es una ansiedad ante el hecho de que puedan encontrar arañas en cualquier parte. Entonces, el problema se agrava cuando nuestra mente pierde el control. Por eso al inicio hablábamos de que depende mucho del control que tengamos de nuestra mente. Esta pérdida de control retroalimenta el propio miedo. Caemos en círculos viciosos donde se discurre la angustia, es decir, esa suposición de lo que va a suceder que está trabajando en nuestra mente termina angustiándonos y generándonos un pesar. En el caso de que esta ansiedad derive en el cuadro generalizado, podemos llegar al extremo de no salir inclusive de casa por temor a algo que no sabemos describir, simplemente tenemos ese temor. Son situaciones muy desgastantes que pueden llegar a limitar por completo nuestra calidad de vida. La ansiedad es una dolencia muy difícil. Los pacientes creen tener por dentro algo parecido a una espina, algo que pincha sus vísceras y las náuseas lo atormentan. Esta es una frase de Hipócrates que en sus tiempos o desde aquel entonces ya empezaba a definir ese estado de ánimo que muchas personas tenían. Ahora bien, esto del estado de ánimo se refiere al estado del alma. Ánimo o ánima pues significa alma en latín y por eso es que le llaman así, porque se dice que es algo tan inentendible que se sufre en el alma. ¿Qué ocurre cuando tenemos ansiedad? Cuando la ansiedad aparece, poco a poco se va perdiendo la ilusión, esa ilusión que nos da vida, esa ilusión que nos apoya para hacer algo. Sentimos que no disfrutamos con nada, porque todo el tiempo estamos así ansiosos, estamos en el momento de tener temor a algo que ni siquiera sabemos si va a suceder. Nuestra mente está continuamente enfrascada
en pensamientos que la mayoría de las ocasiones son catastróficos o repetitivos. Sentimos en definitiva que ya no somos los mismos de antes y entonces nos centramos en la preocupación y en decir, es que ya me perdí, es que ya no soy yo, es que ya cambié mucho, es que yo era divertido, es que yo era alegre, es que yo esto, y le metemos tantos que perdamos totalmente el control. Asimismo, un aspecto característico de esta condición es el aislamiento que provoca. De hecho, pocas veces se habla de la merma social que genera padecer, por ejemplo, ansiedad generalizada. En un estudio publicado en el Journal Experimental Psychology y llevado a cabo por la Universidad de Harvard, se nos revela un ejemplo de que las personas con ansiedad se concentran en sí mismas. A esa caja de grillos que tenemos, a los pensamientos que están dados su vuelta para acá y para allá, a los miedos y angustias, hasta el punto de que no pueden empatizar con más nadie. Resulta casi imposible conectar con quienes nos rodean cuando nuestra mente se siente saturada y el propio cuerpo atenazado por las taquicardias, el agotamiento, las náuseas y la gran dificultad para concentrarnos en algo productivo o en cualquier otra cosa. Por otro lado, algo que debemos entender es que la ansiedad por sí misma no es más que un síntoma de algo que no está bien en nuestra vida. Y como síntoma puede pasar rápido o puede pasar simplemente con la razón del tiempo o, como decíamos al principio, puede ser que los medicamentos nos ayuden, pero no hay ninguna ayuda mejor que nuestra propia psiquis, nuestro propio cerebro y manera de pensar. Probablemente a nivel emocional o personal, con los demás o con uno mismo, sería algo así como cuando tenemos fiebre. La alta temperatura corporal no es una enfermedad en sí misma. Sin embargo, hay que averiguar qué le está produciendo para que se convierta en algo más grave. Para hacerle frente a esa enfermedad, que generalmente, por ejemplo, nos da tos, para hacerle frente a esa tos, primero intentamos calmarla y luego tratamos lo que la causó. Las dos cosas son necesarias. Con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. Primero tratamos de reducirla, de calmar la mente, y luego hay que descubrir qué está debajo de ella, qué está impulsando esa ansiedad. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando sufrimos de ansiedad? ¿Sabían ustedes que los estados de ansiedad crónica alteran la función cerebral? Los trastornos de estado de ánimo en general, y en especial la ansiedad, generan un gran número de alteraciones neuroendocrinas, neurotransmisoras y neuroanatómicas. Todo nuestro cuerpo, por así decirlo, está hiperconectado y reaccionando como si fuera un terrible terror ante esa señal de alarma que nuestra amígdala cerebral ha encendido al intuir el peso del miedo o una amenaza. Ahora bien, ¿qué áreas son las que se ven más afectadas en nuestro cerebro? En este caso, cuando tenemos ansiedad o sufrimos de ella, lo que se ve más afectado es el sistema límbico, que es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. El tallo cerebral, que es la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Y la corteza cerebral o córtex cerebral, que es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. En la corteza cerebral es en donde la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión se llevan a cabo. Así que imagínense, por eso todos esos sentimientos tan encontrados de temor. Ese aumento de cortisol en la sangre hará que las estructuras mencionadas, el sistema límbico, el tallo cerebral y el córtex superior, trabajen a otro ritmo y consiguiendo, por ejemplo, que no podamos tomar decisiones con claridad, que nos cueste mucho trabajo concentrarnos y que nuestra memoria, por supuesto, falle. ¿Cómo entendemos la ansiedad? Todas las reacciones que provoca la ansiedad nos asustan porque no sabemos gestionarlas. Sin embargo, si tratamos de controlarlas racionalizando el miedo y sanando las necesidades, vacíos y angustias, nuestros síntomas se aliviarán.
Estos no desaparecerán del todo, pero es un inicio fundamental. Lo que mencionábamos al principio, nuestro control cerebral, nuestro control mental es lo principal que nos va a ayudar contra esto de la ansiedad. Ocultar o reprimir la ansiedad produce, de hecho, más ansiedad. Esta es una teoría de Scott Stossel, en la cual, por supuesto, da una gran verdad. Muchas veces queremos controlar, no entender, no modificar, sino controlar esos sentimientos de ansiedad que nos generan más ansiedad porque estamos dándole miedo al miedo. Ser capaces de entender nuestro malestar nos generará sensación de tranquilidad. Un buen ejercicio para la ansiedad es preguntarnos no solo por qué tengo ansiedad, porque hemos visto a través de nuestras pláticas en Dalepsia que esas preguntas de los porqués generalmente no ayudan. Lo mejor es profundizar en otras cuestiones cuya respuesta nos dará la opción para vencerla. Por ejemplo, ¿cuándo empecé a sentir ansiedad? ¿En qué momento esos sentimientos empezaron a cubrir todo mi ser? ¿Qué imágenes o pensamientos pasan por mi cabeza en el momento más grande que tengo sobre este sentimiento de ansiedad? ¿Cómo sé o cómo identifico qué es lo que me provoca esa ansiedad? ¿Qué me digo internamente? Mientras tengo esos episodios de terror o de temor enorme, ¿qué es lo que yo me estoy diciendo? ¿Serán reales nuestros miedos? ¿Qué es lo que realmente tendría que cambiar en mi vida para dejar de tener esta ansiedad? Cabe mencionar que de los casos que yo he visto muy comúnmente, por ejemplo en niños, la ansiedad se les genera muchas de las veces por las tareas, por los exámenes. Se ponen ansiosos ante el querer saber forzosamente lo que va a suceder en su examen, cómo van a salir sus calificaciones, y lo que realmente les genera la ansiedad es los papás. ¿Qué va a suceder? ¿Qué les va a decir el papá o la mamá ante las calificaciones que saquen? Si van a pasar el examen o no, y cuál va a ser el resultado con papá o mamá. En los adolescentes sucede lo mismo, pero en los adolescentes cambia un poco. Porque como ya están en el proceso de que el novio o la novia, muchas veces, aparte de las calificaciones y los exámenes y eso, pasan como que a segundo plano, y entonces puede generarse la ansiedad porque a lo mejor se peleó con la novia, o porque quiere tener a una niña o a un niño como novio, o le quiere decir pero no se atreve, y entonces ese miedo que tienen ante la circunstancia de querer o desear a esa persona a su lado como compañía les provoca cierta ansiedad. El otro caso de ansiedad se da en muchas niñas, principalmente por lo que yo he estado estudiando y viendo, por la aceptación de las demás, por entrar a ese grupito social que es el más popular en la escuela o en todas partes, porque es a lo mejor el niño o la niña, en este caso hablamos de la niña, porque la niña es muy señalada y necesita mejorar tanto su aspecto físico como su manera de hablar para encajar en esa sociedad. Ahí, por supuesto, pues tenemos que tratar otro tipo de temas, ¿verdad? Pero esos son los casos de ansiedad que estamos viendo principalmente en niños, en adolescentes, en jóvenes que ya están en universidad y que están estudiando. La ansiedad se da tanto por el saber qué va a ser de su vida, como por los exámenes y el estudio en la universidad, y otros muchos factores que ya conjugan tanto los sentimientos de la niñez y la pubertad. Así que, como podemos ver, la ansiedad se puede tratar desde niños y se puede enseñar a manejar desde la infancia. Sin embargo, en muchas ocasiones no tenemos esa habilidad como papás de poder ir educando a nuestros niños en cuestión de sus mentes. Y dejamos que la ansiedad crezca a tal grado que se puede volver un tipo de esquizofrenia o un tipo de paranoia. Y bueno, esos ya son grados muy crueles, en los cuales ya se requieren de muchos aspectos psicológicos y psiquiátricos, inclusive de una magnitud superior. Tratar la ansiedad requiere generalmente de dos mecanismos de acción. El primero se centrará en racionalizar esos miedos, ponerles un nombre, etiquetarlos, gestionarlos y despertar fortalezas que propicien cambios. Aprender a gestionar emociones es una de las bases principales para poder contrarrestar el crecimiento de estos sentimientos de ansiedad. Por otro lado, es esencial entender nuestro cuerpo y generar nuevos hábitos conductuales. ¿Qué queremos decir con esto? Démonos cuenta, y muchas veces las personas ansiosas tienden a lastimarse a sí mismas.
¿Por qué a lastimarse? ¿Por